hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021 y leemos en la misa el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios. En voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, encontramos ahora una narración en cuanto al género literario. Encontramos también que Jesús va hacia Jerusalén. Ya en 9:51, Jesús había dicho, o el texto evangélico había dicho que Jesús tomaba la decisión, la firme determinación de ir hacia Jerusalén, porque ya sabía lo que significaba Jerusalén. Y bien, entonces se dirige hacia allá, se encuentra 10 leprosos en el camino, le gritan. Recordemos que en Levíticos 13:45 en adelante está la narración donde los leprosos tenían que estar afuera de la comunidad y tenían que estar haciendo ruido para que nadie se acercara, porque era muy contagiosa la enfermedad e incurable en aquel tiempo. También Jesús les invita a que vayan con los sacerdotes. No hay ninguna muestra de sanación de parte de Jesús. Simplemente vayan a presentarse a los sacerdotes, porque también en Levítico, en el libro de Levítico 14:2, está la disposición de que cuando ya el leproso se curaba, fuera con los sacerdotes para que lo revisaran. Y es que en aquel momento que no había un avance tanto de la ciencia, se consideraba lepra todo lo que fuera enfermedad cutánea. Y por eso algunas enfermedades, claro, se curaban, algunas lepras se curaban, ¿verdad? Porque era pues, urticaria, sarpullido, qué sé yo. Pero la verdadera lepra, pues, era incurable en ese momento. Entonces ahí entraba todo. Y quien se curaba tenía que ir con los sacerdotes. Y Jesús no les ordena, no dice sanen, no dice alguna cosa, vayan, su fe les ha salvado, nada, simplemente vayan a presentarse a los sacerdotes. Y van, pero uno, al ir caminando, todos van quedando limpios poco a poco y uno regresa. Este que regresa Jesús le llama, es un extranjero, es un samaritano. Recordemos que Jesús está caminando y va recorriendo entre Samaria y Galilea, precisamente. Y entonces el que encontramos es a un samaritano que regresa dando gracias a Dios. Acá hay algo importante. Jesús alaba a quien agradece. En este caso, a un samaritano. Pero que nos quede, Jesús alaba a quien agradece. Y bien, entonces recordemos también que en la historia de Israel, esta fracción de Samaria fue invadido por Asiria, y la manera de conquistar de Asiria era llevar gente de otro lado a ese lugar y sacar la gente de ese lugar y llevarla a otro lado. Entonces, resulta que por eso se consideran que los samaritanos son extranjeros, y así les llama Jesús. No ha habido nadie fuera de este extranjero que viniera a dar gracias o a alabar al Señor por esa situación. Recordemos también en este mismo evangelio cuando Jesús platica con la samaritana y pregunta a Jesús si le puede dar de beber.
Y ella dice, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano y con samaritana. Y dice el evangelista San Juan, porque los judíos y los samaritanos no se hablan. Por esa situación, porque eran extranjeros. Y entonces, ¿cómo un judío de raza pura va a hablar con un extranjero? Y sana pues aquel extranjero, y ahí sí viene esa orden de salud, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Es la manera como Jesús sana en varias ocasiones, vete, tu fe te ha salvado. Pero lo importante aquí es que Jesús alaba a quien agradece. Me parece importante. Alaba a quien agradece. Así que tenemos que ser agradecidos con todos, con el Señor, con la vida, pero también con los que nos rodean, con los padres. ¿Cuántas veces estamos disgustados con los padres por alguna situación? Sí, pero ellos nos dieron la vida. Tenemos que estar agradecidos con papá y mamá. Tenemos que hacerles la vida agradable, feliz a papá y mamá. Agradecidos con los hermanos que forman parte de la familia, con toda la familia, con los amigos. Tenemos que ser agradecidos. Que esa actitud de agradecimiento sea una parte nuestra. Y esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. Habla de positivo. Quien agradece no ve lo negativo, ve lo positivo. Así que, mis hermanos, esa actitud debemos de tomar. Bendiciones para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacerle clic por ahí abajo y, por favor, vamos a cuidarnos. Que las estadísticas dicen que ya van bajando. Está bien, pero sigamos, por favor, con esta actitud de cuidado para que no nos contagiemos, porque siguen habiendo contagios y siguen habiendo muertes ya más escasas, pero también las hay. Así que, por favor, mis hermanos, vamos a cuidarnos. Bendiciones para todos. Gracias por escucharme. Gracias por participar en estos audios y en estos videos. Bendiciones.